de un tema que llama mucho la atención y es si habrá fútbol o no habrá fútbol europeo en lo que resta del año. De eso vamos a hablar a continuación con un experto del tema vía Skype. Él es Ignacio Benedetti para actualizarnos del fútbol europeo que se ha dividido previo al regreso a las actividades. Es momento de decir adiós al fútbol en el viejo continente por lo que resta del año. Pues es algo que no quisiéramos, pero al final aquí entra un tema de salud, ¿no? Y de vida. Diego, voy contigo. Es bien curioso, yo creo que la pregunta pues sí es complicada de responder porque nadie quiere que la respuesta sea así, ¿no? Nadie quiere que la respuesta sea es el momento de decirle adiós al fútbol. Pero bueno, para entrar en materia de lleno tenemos a Nacho Benedetti. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido a La Polémica. Qué gusto poder compartir contigo este rato y este tema que francamente a todos nos tiene tan interesados. ¿Cómo andás? Hola, Diego, un gusto saludarlos y ver que están todos bien de salud y por supuesto esperando que esto se sostenga, ¿no? Gracias por la invitación y con ustedes. Ignacio, arranco preguntándote, Ceferín ahora prácticamente ha dado un finiquito, ¿no? Un ultimátum, ha dicho muy claramente que la intención tiene que ser que las ligas se terminen y que prácticamente bajo ningún contexto esto pueda llegar a cambiar, sobre todo por el aspecto de los patrocinios. ¿Esta te parece una decisión que sea inteligente por el momento actual? Yo creo que en la carta que emana de UEFA hay una clave que es importantísima tener en cuenta, y es que hay solamente dos posibilidades de que las ligas no finalicen su actividad. Una de ellas, la existencia de una orden oficial del gobierno que prohíba los eventos deportivos. Y aquí creo que está la clave. ¿Por qué? Le pasa a UEFA la pelota, la responsabilidad a los gobiernos, no se lavan las manos. Es decir, que sean los gobiernos los que establezcan si hay algún impedimento para que se juegue. Esto da a entender de que, salvo en casos muy particulares, va a haber fútbol. Lo que no tenemos claro todavía es cuándo, pero va a haber fútbol. Ahora, Ignacio, el hecho que la UEFA pase esa responsabilidad, esa pelota a los gobiernos de cada país, también deja un poco entrever que la situación sigue teniendo nulo control, porque ¿qué sucede en el caso? Decían claramente que la prioridad es que las 5 grandes ligas se terminen. ¿Qué sucede en el caso que en 3 de esas 5, por ejemplo, el gobierno de esos 3 países determine que en ese lapso de tiempo no se puede jugar fútbol y en los otros 2, pues sí? ¿Qué sucede con competencias como la Champions, como la Europa League, si en 3 de esos 5 países no se logra terminar una liga? En ese caso que UEFA todavía no hace público, lo que terminaría sucediendo es que la liga se da por terminada bajo las posiciones que está en este momento. Incluso habría que pensar en los descensos y en los ascensos a partir precisamente de la tabla de posiciones que en este momento observamos en esas ligas. Y tú hablas de las 5, y yo creo que hay un caso que es muy importante, que es el caso español, porque el caso español ha pedido, digamos, la Liga, la Real Federación Española de Fútbol y también el Consejo Superior de Deportes, que ya a partir de la semana que viene empiecen a reintegrarse los futbolistas a la actividad, digamos, del entrenamiento, siendo obviamente estos objetos de algunos test. Hay un problema, y es que primero Sanidad Española no los quiere permitir porque dice que no se puede hacer ese tipo, digamos, de exámenes masivos exclusivamente para futbolistas, y también porque hay futbolistas, en este caso, por ejemplo, la plantilla entera del Celta de Vigo, que se niegan a hacer ellos, digamos, adoptar una posición que los ponga por encima del resto de los ciudadanos. Entonces yo creo que todo este tema es sumamente difícil de definir en estos momentos, a pesar de que haya parte de las distintas organizaciones, partiendo de UEFA, partiendo de las ligas y partiendo, por supuesto, de las federaciones, la intención de que se juegue. Buenas noches, Nacho, te saluda Manuel Salazar. Estamos hablando ahorita acerca de las ligas que están muy a criterio de aquellas federaciones locales, ¿no? Y que ellas estarían otorgando la potestad de decisión a los gobiernos. Pero ¿qué pasa con los torneos internacionales? ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, de Champions League, en el que, según entiendo, pues la decisión se ha aplazado, no se ha tomado una decisión como tal, sino que la decisión se aplaza para que en el siguiente mes podamos definir si va a haber o no? ¿Podrías ampliarnos qué estaría sucediendo con los torneos internacionales, por favor? Sí, por supuesto. Con los torneos internacionales hay un pequeño problema. Y es que, si bien es cierto, estamos hablando de partidos de fútbol, también tenemos que tener en cuenta que hay viajes entre países, entre clubes de distintos países. Entonces esto va a llevar, considero, porque es el estado de UEFA, a que se tome una decisión de esperar un poco más allá de las ligas. Entonces, lo que yo creo que debe esperarse son 3 semanas y ahí ver si
reanudar, pero además hay que tener en consideración algo que es muy importante. Yo escuchaba hoy a Progress, que es de la empresa MediaPro de España, que es la encargada de los derechos de televisión y de llevar contenido de las ligas a los hogares, hablar sobre algo importante, y es que independientemente de todo, lo que queda claro es que no va a haber partido público, porque los riesgos son muy importantes. Entonces, si no hay partidos públicos, se puede pensar tanto en la Liga de Campeones, como UEFA, Europa League, con las ligas locales, digamos que se juegue con menor tiempo de partidos, porque no va a ser necesario que haya público, no se va a tener en consideración la asistencia de ese público a los estadios. Pero lo que a mí me queda claro es que ni Champions ni Europa League van a poder, reanudar al mismo tiempo que las ligas. Okay. Ahora, Ignacio, la mayoría de países eran bien cerrados hace un par de semanas en cuanto a que se pudiera regresar las ligas. Y ahora eso va cambiando, ¿no? Con los ministerios, con algunos ministerios en particular, que van cambiando de postura y van diciendo sí, pero si se toman estas medidas, van dejando una puerta abierta. Esto obviamente nos habla de que también el fútbol, los países lo están viendo por dos situaciones. Y ahí va la pregunta, ¿lo ven más por el lado económico, por una reactivación del lado económico, o lo ven por el lado también que esto pueda levantar anímicamente a los países? Porque el fútbol pues obviamente mueve masas, ¿no? Y esto también sería algo que ayudaría en el estado anímico de toda la población. Yo creo que tiene parte de los dos. Primero la parte económica, porque no olvidemos que cada espectáculo deportivo en cada uno de estos países genera no solamente lo que nosotros vemos en cuanto a derechos de televisión, sino genera ganancias, impuestos para el Estado, pero también puestos de trabajo, algo que en este momento es tan complicado conseguir y que es tan necesario después de tanto tiempo de confinamiento. Pero por otro lado, hay algo que mencionas, y es el tema de, digamos, la parte anímica. Yo creo que aquí yo recuerdo mucho una expresión del entrenador español Juan Manuel Lillo, cuando él afirmaba que el fútbol, para mal, concepto, se había transformado en una especie de consolador social, que más allá de ayudar a que la gente se entretuviese durante 90 minutos durante un partido, era el fútbol durante toda la semana lo que hacía que la gente se olvidara de las penas que normalmente tiene en su día. Entonces yo creo que también ahí está jugando un partido muy importante de los gobiernos, porque saben que no solamente pero también el tema anímico. A partir de este domingo en España los niños pueden salir a dar a jugar en su zona residencial. Imagínense ustedes qué va a hacer cuando todo esto se pueda ir a la calle por primera vez en mucho tiempo, y además imagínense lo que va a hacer cuando puedan reunirse frente a un partido de fútbol. Entonces yo creo que ante las dificultades económicas que vamos a trabajar todos, que de esta nos vamos a salvar, el fútbol, insisto, como un elemento de espectáculo, de divertimento, está siendo tomado muy en de todo el mundo. Hola Ignacio, te saluda Diana, buenas noches. Entiendo que todas las ligas tienen un plazo, que es el 27 de mayo, para presentar su plan de continuar con la temporada o de cancelar la temporada. De cancelarse la temporada, Ignacio, ¿cómo se van a elegir a los equipos que van a representar para la temporada 2021 en las competencias internacionales? Yo creo, Diana, que lo más sensato es lo que, digamos, en una parte de UEFA, por lo menos, no voy a hablar de Sudamérica, una parte de UEFA es que se tomen en cuenta la tabla de posiciones actual. Porque no puedes pasar un año después de inversión, después de esfuerzo, después de todo lo que conocemos, que se mueve alrededor de cada institución y de cada torneo, y declarar, digamos, la liga desierta en cuanto a la clasificación a los torneos, en cuanto a los censos y en cuanto a los hechos. Puedes determinar, si quieres, colocarle un asterisco al que haya quedado primero en la tabla de posiciones, quizás llevar el trofeo de campeón y, digamos, hacer como muchas veces sucede en el deporte norteamericano, que se coloca precisamente ese asterisco y se explica qué sucede. Pero en cuanto a temas de descenso, clasificación a las copas europeas, tiene que tener en cuenta la clasificación actual de tablas distintas ligas, porque si no estaríamos hablando de un año y un año en el cual no vamos a poder explicar por qué todo lo hecho no sirvió para nada. Nacho, te queremos saber. Bueno, Cami, una última pregunta. Una pregunta rápida, Ignacio. ¿Qué sucede si, pues, primero Dios no sea así, no se reanudan las ligas?
qué sucede con todos esos contratos, con los patrocinadores, con las televisoras, con los salarios. O sea, se ve una economía bastante afectada alrededor del mundo, porque al final eso termina siendo un negocio. ¿Qué va a pasar? Sí, por ejemplo, en cuanto a los salarios y los contratos de los futbolistas que la FIFA estableció en caso de no reanudarse la temporada, sobre todo para los futbolistas que terminaban el contrato, se van a extender hasta que finalice esta temporada, o en caso de suspenderse hasta la próxima temporada. Pero en cuanto al tema de los patrocinantes, llámese derechos de televisión, habrá quedado como está. Es decir, lo que ya se pagó y a partir del reinicio de las competencias habrá una nueva renegociación a la baja. Yo pienso que todo esto va a venir a... Nacho, te queremos agradecer por el tiempo dedicado, por siempre estar a disposición también de la empresa, de TCS, de Canal 4, siempre muy amigable con nosotros y siempre también muy dispuesto a dar tus puntos de vista y tu conocimiento. Te lo agradecemos de corazón. Nosotros vamos a continuar platicando, pero quedas también invitado para una próxima vez, cuando haya quizá un poco más de luz en el camino, ¿no? Cuando tengamos un poco más de claridad en lo que vaya a pasar, pues desde ya cordialmente invitado a que compartas con nosotros el panel. Será un gusto y será un honor y nuevamente desearles que la salud y la tranquilidad los acompañe a ustedes y a todos aquellos que les rodean. Igual, Nacho, quédate en casa. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, deseándole por supuesto que el confinamiento lo esté llevando de la mejor manera, Ignacio. Nos vamos a quedar platicando del tema. Hay varias cosas que a mí me llamaron la atención de lo que nos acaba de comentar Ignacio. Sí. Voy a arrancar con lo de los gobiernos, ¿no? Porque eso todavía no me termina de quedar claro. ¿En qué punto puede haber incluso un acuerdo general para que Europa como zona del mundo geográfica. Como unión, correcto, la Unión Europea. Como la Unión Europea empieza a tomar decisiones en consenso y no a niveles individuales, porque yo dudo muchísimo, y no va a ser así, que el fútbol y en calendario fútbol sea el único que se va a ver afectado cuando un gobierno tome una decisión de estas, ¿no? Lo que pasa es que se vuelve complicado desde el punto de vista en que esta pandemia ha afectado de manera diferente a los países europeos, ¿no? Unos más que otros. Claro, Italia ya dentro de todo va superando uno de los países más golpeados, después ahora España, Inglaterra en alguna medida, Francia no tanto como otros países, Holanda o Alemania, que también lograron manejar esto bajo otra perspectiva muy eficaz. Claro. Entonces, creo que depende también de eso, ¿no? Es que eso es lo complicado, que cada país vive una situación o una realidad distinta. Inglaterra, por ejemplo, hace semanas sacó la indicación que el aeropuerto, o sea, el país cerrado por 6 meses. Es correcto. Aquí hasta octubre, si las cosas marchan bien, vuelven a abrir fronteras, tanto para adentro como para afuera. Entonces, ¿qué pasa si viene UEFA y ciertos gobiernos dicen que sí? ¿Qué va a pasar con los equipos que están en Champions? ¿Cómo vas a sacar a un Manchester City para que se enfrente a un Real Madrid? ¿O cómo vas a hacer que el Madrid llegue? O sea, ¿cómo haces todo esto? Yo creo que al final el gobierno, o lo dejan en manos del gobierno, por el hecho de que cada país vive una situación distinta. Sin embargo, sí considero que UEFA ha tirado un criterio bastante unificado, ha sido bastante enfático en decir, si la pandemia lo permite, la recomendación es terminemos los torneos. Pero eso es dentro de las ligas, pero Así no es. ha tenido la misma postura cuando viene Sky Sports y revela un supuesto calendario con respecto a las últimas fechas de Champions League. Así es. O sea, digo, si vamos a tener de acuerdo... Italia fue. Sí, o sea, es Sky Sports, ¿no? Si vamos a tener de acuerdo en que hay que esperar a la pandemia, a mí me parece sumamente precipitado tener un calendario de fechas. Y no solo en caso de la Champions. La Bundesliga no titubeó tampoco en poner fechas a la hora de un hipotético regreso, ¿no? Y la Bundesliga está esperando nada más confirmación del gobierno para que arranque, pero es lo que decimos, en Alemania se ha manejado de una manera distinta. La gente, por ejemplo, tú ves videos y hay gente en los parques, hay gente caminando en las calles, pero son situaciones distintas. No quiero decir que para algunos sea una irresponsabilidad o que no les importe, pero estamos muy lejos como para saber cómo vive el alemán este tipo de situaciones. Yo les mencionaba también que el 27 de mayo al parecer es el plazo para que cada equipo, cada liga presente su plan. ¿Vamos a continuar? No vamos a continuar. Si no van a continuar, tienen que defender su punto y justificar el por qué no van a suspender la liga en ese momento. Y lo cual parece muy fácil, ¿no? Hay un virus que está matando gente en el país. Exactamente, pero aparte de eso, la UEFA enlista ciertas posibilidades o ciertos criterios que las ligas podrían argumentar del por qué no pueden continuar con la temporada. Uno de ellos, que dice la UEFA, es: se podría considerar también problemas económicos insuperables que hacen imposible terminar la temporada porque pondría en peligro la estabilidad financiera a largo plazo de la competición nacional, incluso de los clubes. Entonces aquí entra un tema también no solo de, bueno, al parecer todo está calmado, ya no hay enfermedad o ya no hay riesgo,
pero también tenemos el riesgo, la estabilidad financiera, o sea, claro, porque muchos de estos partidos se van a jugar también a puerta cerrada. Además hay un elemento que es obviamente el factor, ¿no?, riesgo para los jugadores. En algunos países europeos como España también los niños ya están pensando en regresar, ¿no?, a tener un poco más de actividad, porque los niños son los menos afectados con esto, ¿no?, en cuanto a que les da, pero les da muchas veces asintomático, ¿no?, de manera asintomática. Y había un grupo de médicos que decía, los futbolistas también es un grupo que no está en riesgo, porque es un grupo de atletas jóvenes, saludables y que están físicamente muy bien cuidados, ¿no? Por lo tanto, el riesgo de los futbolistas en sí no es tanto, el problema es cuando es un partido a puertas abiertas y tienes público, pero no había tanto riesgo como el hecho de que se enfrentaran dos equipos, ¿no?, con jugadores con una media bastante menor. Hasta el momento no hay ningún jugador de fútbol que haya fallecido a raíz del coronavirus. Pero eso no quiere decir que no puede dar. Correcto, no, simplemente es una estadística, ¿no? Exactamente. Como para reforzar el punto de sí, el punto es entendible, sí son menos vulnerables, claro que sí, pero eso no puede afirmar que no pueden padecer de la enfermedad. No, claro. Incluso puedan lamentablemente llegar a fallecer. Exactamente. ¿No? Entonces, la vez pasada Álvaro, por ejemplo, decía, ¿qué pasa si le da a uno? Y ese sería un punto de quiebre totalmente, ¿no? Porque ahí, y nos contestaban vía Skype también, que ahí tendría que detenerse todo. Jaime decía que ahí había que ponerle stop a todo. Pero yo insisto, yo creo que lo más lógico en estas circunstancias, bajo los contextos actuales y bajo la capacidad de infección que tiene lo propicio que es hacer infectocontagioso esto, lo mejor sería que se juegue no únicamente a puertas cerradas, sino en situaciones aisladas, como lo ha manifestado acá Álvaro en otras ocasiones. Que aglomerada. El futbolista no regresa a su casa, por ejemplo, el futbolista se concentra lo que le resta de la campaña y se concentra en un lugar donde el foco de infección sea menor, ¿no? Lo cierto es que hay un sector de la sociedad que tiene que tomar ese riesgo y creo que el futbolista en sí, por lo que te mencionaba, quizás puede afrontarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que va a continuar. Hasta que no tengas una vacuna, esto va a continuar, puede ser hasta el próximo año. Y vas a parar todo hasta el próximo año. Creo que económicamente no es viable. Y aquí entra otro tema también, la mentalidad y el sentimiento que pueda tener un jugador de que vaya, se reanude la liga, pero y el temor que pueda sentir ese jugador, eso es lo que le puede afectar mentalmente en su rendimiento deportivo. Hasta en el contacto, sea, hay muchos factores que podrían afectar en esta toma de decisión, pues el jugador es un factor importante a tomarlo en cuenta. ¿Qué opinan ellos? Yo no logro percibir, y con esto cierro porque me están pidiendo que pasemos con Diana, yo no logro percibir cuál va a ser esa emoción del primer partido cuando regrese el fútbol. Todos los ojos encima. Pero no sé si va a ser de una gran expectativa, si va a ser de temor incluso, de incertidumbre, o sea, es muy incierto lo que vamos a vivir en el mundo del deporte cuando se llegue a reanudar, ¿no? Ese primer partido que digamos, ok, acá arranca de nuevo el mundo del deporte, acá rueda de nuevo el fútbol, eso... Yo creo que vas a encontrar muchas opiniones distintas, gente a favor, gente en contra, y a favor y en contra más ramas. Correcto. Bueno, vamos contigo, Diana. Gracias, Diego. Vamos a leer comentarios en redes sociales, cuáles son los sentimientos de los aficionados con la idea de no ver más fútbol en lo que resta del año. Es momento de decir adiós. Vamos a ver qué dice Joao Arevalo. Dice: lo indicado sería terminar la temporada. No sabemos cuándo vamos a lograr volver a la normalidad. Julio Rodríguez: debería darse por finalizada la temporada. No podemos arriesgar a jugadores y cuerpo técnico a que se puedan enfermar. Lo indicado es esperar a que todo vuelva a la normalidad y esperemos que sea pronto. Vámonos a un nuevo corte y ya regresamos. La polémica. Regresamos.